que estamos en este lugar y sobre todo a nuestros hermanos que están en casa por obvias razones. Y bueno, vamos a tener la predicación de esta tarde, hermanos, o mañana parte de la tarde. Le agradecemos a hermano Manuel por la lectura que nos trajo de ahí de la carta de Santiago. Y bueno, esta carta nos dice muchas cosas, ¿verdad? Esta porción de la lectura que nos ha traído nuestro hermano nos dice muchas cosas, ¿verdad? Y usted podrá notar algunas de ellas dentro de este sermón. Algunas de ellas, o parte de ellas, vamos a encontrarlas ahí. Bien, como usted sabe, hermanos, estamos viviendo algo que pues es obvio, ya nadie ignora, ¿verdad? Que estamos viviendo una cuarentena, estamos viviendo momentos difíciles, y no solamente para esa enfermedad que está de moda, sino también para otras enfermedades, siempre se va a requerir de algo que cure aquello. Una vacuna tal vez, un medicamento tal vez, algún tratamiento o una combinación de todo esto para poder erradicar aquello, y además de los cuidados que también todos sabemos que debemos de tener. Y muchas veces se busca y no se encuentra, o se tarda en encontrarse lo que se está buscando para poder erradicar la enfermedad de moda o cualquier otra enfermedad, y se busca la solución para esta cuestión. En este tiempo, hermanos, pues mucha gente está preocupada y llega por consecuencia a algo que la Biblia llama aflicción, tristeza, depresión, angustia y algunos otros que no necesariamente son sinónimos, pero están íntimamente relacionados. Y así como se busca la cura o la vacuna para alguna enfermedad, también es necesario buscar vacunas para la aflicción. Y ese será nuestro tema en esta hora, hermanos. Vacunas para la aflicción. ¿Qué tipo de vacunas se requieren para esto? Cuando usted y yo estamos tristes, cuando usted y yo estamos agobiados, cuando usted y yo estamos preocupados por la situación que no es únicamente en nuestra ciudad o en nuestro estado y país, sino también en muchas partes del mundo. Y encontramos ahí, hermanos, la cuestión de que a veces no sabemos qué hacer en contra de las aflicciones. Primero debemos saber que las aflicciones son parte de la vida humana, hermanos. Pero con mayor razón debemos saber que son parte de la vida del cristiano. El mismo escritor Santiago nos dice acerca de ello, que las aflicciones, las preocupaciones, los sufrimientos, no debemos de sorprendernos de ellos, porque son algo que son parte de la vida de nosotros como cristianos. Y bueno, vamos a ver algunas vacunas o algunos antídotos para dar contra a la aflicción, que muchas veces, hermanos, dependiendo de qué tipo de aflicción, no se va a quitar la primera, sino que es todo un proceso, hermanos, en el cual nosotros debemos de trabajar para poder lograr erradicar o disminuir la aflicción. O dicho de otra manera también, para poder encontrar algo que me ayude a poder continuar viviendo y poder continuar mis actividades a pesar de la aflicción. Es decir, estas vacunas no siempre van a quitar la aflicción del todo, al menos no de momento. Pero estas vacunas sí nos van a ayudar, ya sea a quitarlas, dependiendo de la situación, pero también nos van a ayudar a que Dios nos dé fortaleza a través de algunos medios. Bueno, vamos a ver la primera vacuna, hermanos, o el primer medicamento o el primer antídoto contra la aflicción, y es, hermanos, algo que se hablaba hace un momento en la clase, la oración. Muchas veces, hermanos, estamos en dificultades
Y hay personas, hermanos, que nunca se acuerdan de Dios, pero cuando viene la aflicción, entonces sí se acuerdan de Dios. Esto no es raro, esto es al contrario, muy común. Sin embargo, hay ocasiones que aún y cuando hay aflicciones, ni siquiera usamos de esta vacuna, que es la oración. Yendo a Santiago, en el texto base que se nos leyó hace un momento, especialmente en el capítulo 5, versículo 13, fíjense cómo el escritor Santiago, inspirado por Dios, nos dice acerca de esta vacuna contra la aflicción. ¿Qué debe usted hacer cuando hay aflicción? Es un pasaje bastante conocido y los pasajes aledaños a este nos enseñan o nos destacan algunas actividades que eran muy comunes en la iglesia primitiva. Y cuando digo común, no significa que se hacían automáticamente, sino que eran parte de la vida del cristiano. Y fíjense lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno de entre vosotros afligido? Aquí nos dice lo que hay que hacer. Si estamos afligidos, dice, haga oración. Lamentablemente, muchas veces no nos acordamos ni siquiera en ese momento de utilizar esta herramienta, esta medicina para dar contra a la aflicción o para disminuirla o para que Dios me dé fuerzas para poder vivir aún con esta aflicción. Así que ya vimos lo que hay que hacer, pero debemos considerar también, hermanos, que otros personajes, básicamente, hermanos, la Biblia está llena de personajes que hicieron oración, pero algunos se destacan, hermanos, por la oración que hacen cuando están en aflicción. ¿Se acuerda de Ezequías? Bueno, ese es uno de ellos, que cuando ora demuestra su reverencia volteado hacia la pared, porque estaba en angustia, estaba en una aflicción por la enfermedad física que él tenía en ese momento. Pero quiero destacar, hermanos, a Job. Job, un hombre que, entre otras cosas, se destaca por la fe en Dios y por la oración. Vamos a considerar a Job, hermanos, ahí en el capítulo 42. Tengo por ahí separado este capítulo, hermanos. No voy a estar recurriendo a él, pero solamente ahorita. Sin embargo, antes de leerlo, quiero hacerle una pequeña reseña de Job. Job era un hombre que tenía todo lo que un hombre pudiera desear en su tiempo. Era un empresario que se dedicaba a la ganadería y seguramente a la agricultura. Y dice la escritura, hermanos, que tenía mucho lugar, mucho espacio, pero también tenía muchísimos criados. Y nos dice que tenía 500 yuntas de bueyes. Y nos dice también que tenía 1000 camellos y muchos animales, hermanos. Y es la forma de decirnos cómo este hombre lo tenía absolutamente todo. Tenía 3 hijas y tenía también 7 hijos, un total de 7 que le habían nacido a Job como hijos e hijas, 7. Pero de pronto llegó, hermanos, aquel que siempre, como decía el hermano, mete su cuchara, y es Satanás. Y Dios ya había dicho desde un principio, y le vuelve a decir a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es recto, prudente, temeroso de Dios y apartado del mal? Y bueno, Satanás empieza a decir algunas cosas ahí. No, pues tiene todo, tiene riquezas. Así cualquiera puede ser fiel a ti, Señor, a ti, Dios. Bueno, eso no es verdad. Satanás sabemos que se caracteriza, entre otras cosas, por la mentira, porque mucha gente no tiene nada y es fiel a Dios. Entonces no necesariamente tiene que ver con la riqueza, aunque podría afectar si no se utiliza de manera correcta. Pero llegó un momento donde perdió todo, todos sus animales
perdió también sus hijos, perdió a sus siervos, solamente se quedó con 3 cosas: con su esposa, con su vida, porque también perdió la salud, se quedó con su vida, y también se quedó con su integridad. La mujer le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Bien, pero después de esto pasa a la historia donde vienen aquellos amigos a consolarle o a mal consolarle. Y el punto es, hermanos, que al final de la historia de Job encontramos que Dios le bendice y su postrer estado fue mucho mejor que el anterior. Si al principio tenía muchas cuestiones materiales, al menos en cuanto a ganado, nos dice la Escritura que le duplicó todo cuanto tenía. Si tenía 500 yuntas de bueyes, quiere decir que tenía por lo menos 1000 bueyes, pero ahora se lo duplica Dios por 2000 bueyes, es decir, por 1000 yuntas de bueyes. Esto indica que Dios, hermanos, además de que ya le había dado mucho a Job, ahora le da todavía el doble, y Dios le da más hijos, otras 3 mujeres, etcétera. Pero quiero recalcar, hermanos, que después de todo esto, en el capítulo 42, versículo 10, fíjense lo que dice, hermanos, cuando ya Dios quita aquella aflicción. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Quiero que note cuándo la quitó. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado. Cuando él hubo orado por sus amigos, Dios quitó la aflicción que Job estaba pasando. Y ahora Job, podríamos decir que es un nuevo hombre, pero él necesitó de la oración y Dios le quitó la aflicción. Por eso, hermanos, una de las vacunas contra la aflicción es precisamente la oración. Quiero que vaya conmigo al libro de los Salmos, ahí un ladito, en el capítulo 9. David, el escritor de la mayoría de los salmos, también es un hombre que podríamos caracterizar como uno de los máximos ejemplos de hombres de fe, de hombres de oración. Salmos capítulo 9, perdón, el Salmo número 9, Salmo número 9, vamos a ver el versículo 13. Dice así el salmista aquí: ten misericordia de mí, oh Jehová, mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. ¿Qué está haciendo David aquí? Es claro aquí, hermanos, que David está orando a Dios. Y en muchos de los pasajes de los Salmos encontramos a David haciendo oración a Dios. Y aquí no es la excepción. Aquí encontramos, hermanos, que él está orando y le dice a Dios: mira mi aflicción. Y Dios obviamente miró su aflicción. Sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero que también por algunas cuestiones, hermanos, que usted ya conoce, pecó y vivió unos momentos o algunos años más bien de mucha dificultad, y por lo tanto lleno de aflicción, le dice él a Dios en oración: mira mi aflicción. Vamos al Salmo 107. Salmo 107, vamos a ver el versículo 6. Salmo 107, versículo 6, nos dice el escritor lo siguiente: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Así que la oración, hermanos, de acuerdo a estos pasajes, es la vacuna, es el antídoto, es el medicamento, es el tratamiento, hermanos. Quisiera usar esta palabra tratamiento, porque no es nomás orar una vez, sino se trata de constancia, hermanos. Dice la Escritura, hermanos, que debemos orar, y nos dice, hermanos, no orar así y ya nada más, sino que hay varias cosas que hay que hacer para que sea una oración correcta. Para empezar, dice la Biblia, hermanos, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y usted sabe lo que es una oración eficaz: es la que va dirigida al Padre, es la que va también incluye palabras
de exaltación a nuestro Dios, es la que incluye agradecimiento, es la que incluye peticiones, es la que incluye también la firma que es en el nombre de Cristo, pero también incluye fe, incluye constancia, dice la Escritura, que seamos constantes en la oración. Y la oración nos va a ayudar, hermanos, a que la aflicción pueda irse de nuestras vidas. Pero quiero decirle, hermanos, que también hay sus excepciones. Hay la excepción. Quiero que considere lo que dice Jeremías, capítulo 11. Ahí en Jeremías, el profeta mayor, o uno de los profetas mayores, Jeremías capítulo 11, versículo 4, fíjense lo que nos dice aquí, el cual, Jeremías capítulo 11, versículo 4, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciendo, oíd mi voz, cumplid mi palabra conforme a lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Podemos encontrar, hermanos, versículo 14, tenía el texto equivocado, hermanos, versículo 14, tú pues no ores por este pueblo. Note esta parte, hermanos, porque el contexto de lo que estamos diciendo es que la oración nos ayuda a quitar la aflicción. Sin embargo, también hay la excepción. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que su aflicción clamen a mí. No oiré en el día en que en su aflicción clamen a mí. Así que no es el único pasaje que nos habla, hermanos, de que hay excepciones también. Hay otros pasajes incluso en el Nuevo Testamento donde se dice, ni siquiera ores por ese pecado para tratar de solucionar aquello, porque es una persona que está pecando deliberadamente. La oración, hermanos, es muy necesaria, muchísimo. Los hermanos de la congregación que estamos ahí en el WhatsApp, seguramente nos dimos cuenta que la hermana Chanti, que seguramente nos está escuchando, dijo en el WhatsApp que oráramos por una amiga de ella que en una semana había perdido, si mal no recuerdo, a 2 hermanos. Y seguramente también leímos cuando nuestra hermana Delfina dijo ahí en el WhatsApp que unos conocidos de ella, la esposa estaba enferma y estaba hospitalizada. El señor está enfermo y en una semana habían perdido a 2 hijos. Hace algunos años, hermanos, me tocó estar en un velorio triple, aquí mismo en la colonia. Y era una casa muy humilde, donde usted podía encontrar el primer cuarto, un féretro en un lado, otro en el otro y otro en el otro. 3 personas muertas y los habían matado, hermanos. Allá en el tiempo que estaba la violencia bastante fuerte aquí en la ciudad y en todo el país. ¿Cómo se sentirían las personas? 2 días después, hermanos, o 3 días después, también murió la mamá de ellos. Y aún así, hermanos, cuando vemos estas cosas, nos olvidamos de orar a nuestro Dios en tiempos de aflicción. Claro, hay que orar constantemente, orar sin cesar, nos dice primera a los Tesalonicenses 5:17. Pero a veces, aún en tiempos de aflicción, nos olvidamos de orar, y por eso nuestras hermanas nos pedían, oren, por favor, por estas familias. Vamos a pasar a otra vacuna, hermanos, rápidamente. Otra vacuna contra la aflicción es la relación con personas correctas. La relación con las personas correctas. Muchas veces, hermanos, queremos buscar que alguien nos fortalezca, que alguien nos ayude dándonos palabras de aliento, dándonos palabras de ánimo, pero resulta que buscamos a la persona que no es la persona correcta. Y en vez de motivarnos, es probable que nos va a pisotear más. Así que hay que buscar a la persona o personas correctas y Dios nos va a ayudar a ponerlas cerca de nosotros. Fíjense el Proverbio capítulo 27, versículo 10.
no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Fíjense esta parte. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Es necesario tener siempre, hermanos, con quien contar en esta vida para estos momentos difíciles. Cuando hay aflicción, es importante tener a alguien cerca, pero a veces no lo tengo porque yo mismo no soy de buen relacionarme con otras personas. Primero los Corintios, capítulo 15, 33, un pasaje muy conocido, dice: no erréis, es decir, no fallen, no dejes de atinarle. Fíjate esto, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y otras traducciones dicen las malas compañías, y es que es lo mismo, hermano, si usted se nota aquí, porque las malas compañías no tienen buenas costumbres y además no tienen buenas conversaciones. Por el contrario, muchas de esas conversaciones son sucias y nada tienen que ver con el cristiano, pero a veces queremos estar ahí cerca. Oír aquellos chistes rojos o negros o del color que le quieran poner, porque ahí son muy divertidos, según ellos, ¿verdad? Sin embargo, estamos con malas compañías. Y a veces, hermanos, cuando estamos en aflicción, pues no tenemos a quién recurrir más que a las malas compañías en algunas ocasiones. Y a veces nosotros mismos, hermanos, no somos, estoy hablando ahora de los cristianos, muchas veces los cristianos no somos la mejor compañía para otros cristianos, lamentablemente. Por ejemplo, en alguna ocasión, visitando a una hermana enferma, a alguien se le ocurrió decir: mi tía tenía esa enfermedad y ¿qué crees? Se murió. Se murió mi tía de lo mismo que tú tienes. Mira, no te quiero asustar, pero los últimos 4 amigos que se me han muerto tenían la enfermedad que tú tienes también. Y como decía el hermano David, como lo dice de vez en cuando: no, hombre, estás bien, ¿para qué te digo, verdad? Seguramente lo está escuchando el hermano ahí. A veces no lo hacemos con mala intención, yo sé, pero también sé que no todos tenemos palabras de motivación para los demás. Pero quiero decirle esto, hermano, y decírmelo a mí primeramente, que si yo no tengo palabras para motivar a alguien, pues no digamos nada, hagámosle compañía, porque para ayudarnos como una buena vacuna contra la aflicción, las personas que están en aflicción y nosotros mismos necesitamos una relación con las personas correctas. Y qué mejor con los hijos de Dios. Pero si no tenemos palabras, hermano, cuando una persona muere y no tenemos palabras para nuestro amigo, nuestro hermano en la fe que está sufriendo, quiero decirte que tu presencia tiene mucho valor, aunque no digas nada. Podemos no decir nada porque no sabemos qué decir, tal vez, pero tu presencia tiene mucho que ver. Y cuando pasa esto, hermanos, cuando muere alguien en la familia y están apoyándote, pasan los años y tú te acuerdas de esas personas que te apoyaron en ese momento difícil. Necesitamos nosotros, hermanos, evitar las malas compañías. Solamente, no lo voy a leer esta parte, solamente quiero considerar muy brevemente lo que dice Proverbios capítulo 1, versículos 10 al 19, quiero recalcar o resaltar el versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, es decir, si las malas compañías te quisieren engañar, no consientas. Lo que está diciendo aquí el proverbista es: no te dejes, no lo permitas, porque las malas compañías, ya nos dijo también Pablo, van a corromper las buenas costumbres. He conocido personas, no estoy diciendo de que sean ricos ni nada, pero sí por lo menos educadas, que han tenido alguna carrera y su familia son familias buenas, aunque de nuestra comunidad, y ellos no tienen vicio, pero de pronto
se empiezan a relacionar con una mala compañía y al rato lo vemos con droga también y nos da tristeza aquello, hermanos, pero nadie de nosotros estamos exentos de ello, pero podemos evitar mucho de esto si evitamos las malas compañías. Siga leyendo usted en su casa hasta el versículo 19 y se dará cuenta de cuántas cosas podemos aprender aquí acerca de con quién me puedo relacionar. Aún como cristianos, hermanos, no todas las compañías son buenas. Hagamos de nuestros hermanos, hagamos compañía o relacionémonos todavía más con aquellos que nos van a motivar a llegar temprano, que nos van a motivar a ser fieles, que nos van a motivar a ser activos, y no con aquellos que me van a alejar. Esto no estoy diciendo, hermanos, que ni les hables, no. Al contrario, tú sé buena influencia para ellos, pero que ellos no sean mala influencia para ti o para mí. Vamos a ayudarles a cambiar, como seguramente alguien nos ayuda a nosotros también. Por último, de este mismo asunto, hermanos, de esta relación con personas correctas, quiero mencionar que en Primero de Reyes, capítulo 12, encontramos al hombre que en gran parte tiene la responsabilidad de que el reino de Israel se haya dividido en dos partes: el reino del norte, Jerusalén, y el reino del sur, Judá. Sin embargo, esto era plan de Dios también. Usted lo puede encontrar por ahí, si mal no recuerdo, en el versículo 15. Pero este hombre llamado Roboam, que acababa de entrar a ser rey de Israel, llegaron parte del pueblo a hablar con él y le empiezan a decir: mira, tu papá cuando era el rey, bueno, él fue duro con los impuestos, esto, lo otro. Te pedimos que tú disminuyas un poco la carga. Y él le dice: miren, de aquí a 3 días vuelvan y les voy a responder. Y va con los ancianos de Israel, con los hombres de experiencia que conocieron a su padre y que incluso trabajaron con él, y le preguntan: ¿qué debo responder al pueblo? Y los ancianos, los hombres de experiencia, le dicen: mira, hazles caso. Baja un poco los impuestos, baja un poco las cargas, y vas a ver que te van a apreciar, y además ellos van a trabajar incluso para ti en el sentido correcto, para que el reino continúe dando sus avances correctos. Pero a Jeroboam se le ocurrió también acercarse con los jóvenes que se habían criado con él. Imaginémonos qué tipo de amistades puede tener el hijo de un rey y que ahora es rey. Pues podríamos decir que eran los niños popis de su tiempo, los que tenían billetes, eran con los que él se juntaba. Y le vuelve a decir esto mismo: ¿qué respondo yo a los que vinieron a decirme que baje un poco las cargas? Y le dice: no, mira, contéstales esto. Diles: el dedo mío es más grueso que los lomos de mi padre, y si él los castigó con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones. Es decir, voy a ser más duro que él. Y esto causó la división del reino. ¿Por qué? Porque las malas compañías corrompieron la buena costumbre de gobernar, al menos en la persona de Roboam. Así que una vacuna más contra la aflicción es la relación con personas o con las personas correctas. Número 3, otra vacuna contra la aflicción es la búsqueda del agrado de Dios. Muchas veces no lo hacemos así. Esta es muy importante también, la búsqueda del agrado de Dios, no del agrado de los hombres. Vamos a considerar, hermanos, lo que nos dice Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, allá en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el capítulo 2, versículo 26. Vamos a ver este pequeño texto, hermanos. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26, donde nos dice las siguientes palabras:
porque al hombre que le agrada, repito, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Qué es lo que le da Dios a aquel hombre que le agrada? Aquí me está diciendo lo que le va a dar: sabiduría, ciencia, es decir, conocimiento y gozo. Pero al pecador, no, al pecador todo lo contrario. Mas al pecador da trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Encontramos, hermanos, que la gente que no cree en el Señor o que no es simplemente del pueblo de Dios, muchas veces son la bendición que nosotros tenemos. Y es lo que encontramos aquí. Los pecadores estarán trabajando para el bien de los que agradan a nuestro Dios. El pecado, hermanos, es una de las causas de la aflicción. Y para que ésta se vaya o se disminuya, o como hemos dicho, para que Dios nos dé fuerza para poder vivir a pesar de la aflicción, el agrado de Dios es el medio, o uno de los medios, o una de las vacunas, o uno de los tratamientos, o uno de los medicamentos con los cuales usted y yo podemos hacer un lado o poder trabajar, poder vivir a pesar de la aflicción y poder sobrellevarla. Para ello, Mateo nos dice algo que se requiere, y esos son los frutos dignos, o el fruto digno de arrepentimiento. Es decir, si el pecado es lo que trae como consecuencia aflicción, bueno, nosotros necesitamos arrepentirnos. Recuerdo bien un video que vimos en alguna reunión de hogar hace bastantes años, del hermano Valverde, no recuerdo, Efraín Valverde, y el tema se llama eso que llaman depresión. Y recurría también, hermanos, en ese tema, eso que llaman depresión, que duraba 29 minutos. Recuerdo cómo citaba el hermano a el rey David precisamente, porque el pecado fue lo que al rey David le causó o lo llevó a una aflicción que le duró mucho tiempo y que además fue muy fuerte. Sin embargo, Dios le ayudó a vivir aún y cuando tenía esto. Pero Mateo capítulo 3, versículo 8 al 10, nos dice, hermanos, precisamente que se requiere fruto digno de arrepentimiento. Mateo 3, versículo 8, nos dice lo siguiente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol, fíjese esta parte, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que si nosotros no nos arrepentimos, nosotros sabemos que vamos a ser eliminados en el sentido, hermanos, de que no vamos a alcanzar el perdón de pecados, la vida eterna, la salvación, la redención, todo lo que Dios tiene preparado para aquellos que le agradan. Y solamente a través de agradar a Dios podemos nosotros, hermanos, ayudarnos a nosotros mismos a que la aflicción se haga a un lado o que sea llevadera, que podamos continuar. Yo sé que hay muchos hermanos que actualmente están sufriendo por muchas razones, tal vez por enfermedad personal, por enfermedad de un ser querido, por falta de trabajo, como se decía hace un momento también, o por otras razones. Hay mucha gente que está sufriendo por una u otra razón. Sin embargo, siempre requerimos buscar el agrado de Dios. A veces queremos que nos vea otro, pero aunque no es el objetivo, hermanos, es bueno que nos vean en el sentido de que demos buen testimonio. Sin embargo, no es para que nos vean, sino más bien para que nos vea Dios y para que Él se agrade
de nosotros. Qué hermoso es, hermanos, cuando estás tú bajo el conocimiento, cuando tú sabes que le estás agradando a Dios, porque eso te motiva a seguir adelante. Pero cuando nos damos cuenta que no es así, necesitamos arrepentirnos y dar frutos dignos de arrepentimiento, y entonces sí, agradar a Dios. Vamos con la última vacuna, hermanos, o el último medicamento contra la aflicción. Insisto, no necesariamente para quitarla del todo, a veces es para sobrellevarla o para que Dios me dé fuerza para poder continuar en ella. Sin embargo, hermanos, en esta que le voy a decir, esta última, en esta sí es para quitarla ya definitivamente. Ya se va a acabar la aflicción y tal vez no a muchos les va a gustar. Y es, la siguiente vacuna es para que yo pueda quitar la aflicción. Ahora sí, de plano de mi vida, la siguiente vacuna es la muerte. La muerte. No el suicidio. Así que también, como vimos al principio, hay excepciones. No el suicidio. Eso no le va a quitar a nadie el sufrimiento. Al contrario, va a ser peor. Y otra excepción es la muerte sin Cristo. Esta muerte que yo le estoy diciendo es la muerte de aquellos que sirven a Dios, o como vimos hace un momento, que agradan a Dios. Y vamos a ver brevemente algunos pasajes. Vamos a Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, dice la escritura en el versículo 1: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Nuestros amigos, hermanos en la fe que han muerto en Cristo, a ellos se le aplica esta frase, hermanos, lo que encontramos al final. Dice esta frase al final, en el versículo 1, que ellos son quitados de la aflicción. Ahora sí, para siempre. Lo que no le va a suceder al que se suicida, y que tampoco le va a suceder a aquel que muere sin Cristo. Pero aquel que muere en Cristo va a ser apartado completamente de la aflicción, del dolor, del sufrimiento, de las penalidades. Todo se habrá acabado, porque habrá llegado la última vacuna, que es la muerte, pero la muerte del siervo de Dios. Otro pasaje está en Miqueas capítulo 7, hermanos, versículo 2. Miqueas capítulo 7, versículo 2. Ahí encontramos algo relacionado también con esto, hermanos. Sin embargo, hay otros pasajes que quisiera que consideráramos en un momento más. Y Miqueas 7:2, perdón, nos dice acerca de que cuando una persona es quitada es decir, muere, entonces de alguna manera está libre de algo. Miqueas capítulo 7, versículo 2, dijo un hermano: Miqueas no está en mi Biblia, pero ya la encontré, estaba. Faltó el misericordioso, Miqueas 7:2, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. La primera parte, faltó el misericordioso, está hablando de él ya no está, porque Dios ya lo ha recogido. Segundo de Reyes también, hermanos, capítulo 22, versículo 20. Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 20, también nos habla acerca de esta muerte, hermanos. Segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 20. Dice así la escritura, hermanos, 22, 20. Los demás, 22, 20, estaba en otro capítulo. Dice la escritura aquí, hermanos: por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres. Está hablando de la muerte, hermanos. Yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. No es esto para el que muere sin Cristo. Morir en paz no es para el que se suicida. Dice: irás a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal
que yo traigo sobre este lugar? Y ellos dijeron al rey la respuesta. Cuando alguien muere, hermanos, en la familia, a veces decimos, mi papá o mi mamá o tal persona que murió anhelaba ver esto, pero no le tocó verlo. Decimos, pobrecito, no le tocó verlo. Y sin embargo, a veces es bueno que no les haya tocado ver alguna cosa, a tal grado que de pronto dice, qué bueno que mi padre no vio que mi hermano está haciendo esto. Qué bueno que él no sufrió al verlo, y esto lo hizo después de que ellos murieran. Otros dos pasajes para terminar, hermanos, es Salmo 116:15. Estimada es a Jehová la muerte de sus santos. No dice que es estimada a Dios cualquier muerte de todas las personas. No, la muerte de sus santos, de los que hacen su voluntad. ¿Por qué? Porque ellos ya no van a sufrir. Ellos van a estar en un lugar especial preparado por Dios, llamado el paraíso, pero que no es todo todavía, no es el final. Aún sigue pasar al tercer cielo después del día del juicio. Y por último, un texto muy conocido, Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Bienaventurados, dice, de aquí en adelante, bienaventurados, sí, dice el Espíritu, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Sus trabajos, hermanos, no solamente abarca sus buenas obras, sino que también su sufrimiento por servir a Dios. La vida del cristiano siempre lleva sufrimiento, hermanos, pero la muerte será la última vacuna. Tal vez haya otras vacunas, otros medicamentos espirituales durante nuestra vida, pero este último va a ser el definitivo. Cuando muramos sin Cristo, que sea el día que Él lo haya decidido, dice Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que la muerte de los santos es también esa vacuna contra la aflicción. Sigue la aflicción con los que se quedan, con la familia. Tenemos hermanitos que han perdido seres queridos recientemente. La aflicción está en ellos, pero la aflicción ya no está en su ser querido que murió en Cristo. Así que busquemos las vacunas correctas, hermanos. La muerte no la busque, Dios ya la tiene preparada para usted algún día. Pero la oración, la relación con las personas correctas, la búsqueda del agrado de Dios y al final de todas, la muerte, estas serán nuestras vacunas contra la aflicción. Pero asegurémonos cada uno de nosotros que cuando muramos siendo fieles a nuestro Dios. Que hay aflicción aquí, que hay problemas en nuestra vida, en nuestra familia, todo eso se va a acabar. Algún día se va a acabar, pero por lo pronto usted puede recurrir a alguna de estas vacunas. Sin embargo, asegúrese que el día que Dios le llame a cuenta, esté usted fiel delante de nuestro Dios. Vamos a tener un himno de invitación que tiene nuestro hermano preparado. Que el Señor bendiga su palabra.